Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Entonces estamos muy agradecidos por la oportunidad. Siempre tenemos que agradecer la oportunidad que el Padre nos da de reunirnos, de poder compartir, de poder vernos, saludarnos. Eso es lo que nos da alegría y felicidad. Nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza que es socializar, ¿no? Aunque algunos nacen, ¿no? ¿Cómo se dice? Con mentalidad, ¿cómo sería? Antisocial. Asocial, ¿no? Se sienten mejor estando solos, ¿no? Pero a la larga, ¿no? El hombre necesita, ¿no? Compañía, necesita compartir. Por eso siempre cuando desde los principios, ¿no? Se ha aglomerado, ha creado la familia. Por eso la Escritura hablaba que el hombre no es bueno que esté solo, ¿no? Imagínense a Adán solito en medio de la nada, entonces necesitaba su primera compañía, que fue su esposa. Después ya venían sus hijos y después ya venían sus nietos, después ya así. Después ya las comunidades ya se formaban por familias, comunidades, grupos, naciones. Y nosotros sabemos que el Todopoderoso estableció una nación para bendecir a las naciones. Y la bendición consiste en hacer de todos una gran nación. Esa es la bendición. Amén. Vamos a continuar con el estudio del libro de Marcos. Vamos a hoy el capítulo 14, ya la parte donde Yeshua ora en Getsemaní. Hace una petición, una oración, un clamor. Vamos a analizar un poco ese clamor de qué se refirió. Antes vamos a ver el video de presentación y después ya comenzamos. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo: «Siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos». Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía: «Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: «¿Duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió la tercera vez, les dijo:
Sigan durmiendo y descansando. Ya basta. La hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre, que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Yeshua les declaraba que que como está escrito en la palabra, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas o perderán la fe, decía en otra versión, o os escandalizaréis. En otra versión vimos que decía perderán la fe, tendrán poca confianza. Y eso no era algo novedoso, porque en el judaísmo, para ellos, un Mesías que no cumple sus propósitos, prácticamente no es Mesías. O sea, que si un Mesías no logra restaurar las 12 tribus, edificar el templo, traer a las naciones, liberar al pueblo, entonces no es un Mesías. Entonces, si es muerto antes de eso, entonces le consideran como un falso Mesías. Y en ese momento, ¿quién apareció? Pedro apareció diciendo, aunque todos pierdan la fe, aunque todos te nieguen o te rechacen, yo no. Él decía, yo no voy a perder la fe, yo voy a seguir adelante. Y habíamos visto que eso simboliza y representa muchas veces ese corazón, no quiero decir la palabra, pero voy a decir, ¿no? Religioso. Yo tengo la fe, yo tengo que confiar, yo estoy primero con el Eterno, yo no voy a retroceder nunca. Pero cuando ocurre la situación de verdad dura, ahí recién uno se da cuenta, ¿no?, de realmente qué hay en su corazón. Yo siempre les digo que es una bendición que podamos reunirnos, porque nosotros no sabemos qué va a ocurrir a medida que pase el tiempo, ¿no? Qué va a ocurrir en la sociedad, en nuestra situación y en nuestro corazón. De vez en cuando estamos bien seguros de lo que creemos, pero a medida que pasa el tiempo, el sistema, el orden mundial se empieza a manifestar y empieza a introducir ideas, primero en nuestra mente y después en nuestro corazón. Y esas ideas que entran en nuestra mente y en nuestro corazón, después se manifiestan. Y llegamos hasta la conclusión de no creer más nada. Ocurre. La Escritura dice que ocurrirá. Imagínense que muchos israelitas, después de haber visto los milagros que ocurrió en Egipto, después ellos dudaron. Después ellos negaron al Todopoderoso, negaron a Moisés, negaron todas las obras y querían regresar a Egipto. Querían establecer un líder que nuevamente los encamine a Egipto. Hasta ahí llega el corazón del hombre, pero al principio uno piensa que está haciendo lo correcto. Por eso muchas veces es necesario este tipo de, se puede decir, fracaso espiritual. El momento en que vos podés darte cuenta que solamente hablaba por hablar. Y hubo un hombre, Job, ¿no?, llegó a decir, yo hablaba cosas que no entendía. Era tan necio, ¿no?, que no comprendía. Inclusive en el capítulo 42, él empieza a narrar, ahora mis ojos te ven y comprendo y me arrepiento, dicen polvo y ceniza. Empezó a darse cuenta realmente que muchas de las cosas que él pensaba, creía sobre él y sobre su fe, estaban equivocados. Tuvo que tener un quiebre espiritual, una caída espiritual para poder darse cuenta de quién era él. ¿Esto qué hacía? Esto hacía que el pueblo crezca, que el pueblo se desarrolle. En el caso del pueblo de Israel, durante los 40 años que estuvieron en el desierto, allí recién pudieron comprender que no tenían la fe. Esos 40 años les sirvió para aprender el corazón del Padre. En la Escritura dice, todo este tiempo yo te probé para saber si habrías de cumplir mi palabra, mis mandamientos, si habrías realmente de seguirme. ¿Qué ocurrió cuando el Todopoderoso le dice a Moisés, dile al pueblo que no van a llegar más a la tierra prometida, que van a andar vagando 40 años y que sus cuerpos van a caer en este desierto? ¿Qué corazón habrán tenido los israelitas en ese momento? Si ya estaban decepcionados antes de escuchar eso, si ya querían establecer un líder para que les guíe a Egipto, antes de escuchar esa palabra,
¿cómo estarían después de haber escuchado que ya no van a llegar y van a morir en el desierto? ¿Cómo estarían? ¿Peor o no? Estarían peor. Ahora sí que no queremos saber nada. Ahora sí que ya vamos a regresar. Pero en aquel momento, algunos, la mayoría empezó a reflexionar. Empezó a sentir en sus corazones realmente que habían fallado, que se habían equivocado. Y aceptaron ese desafío. Y muchos de ellos decidieron continuar. Pero los 600,000 que rechazaron la palabra, la tierra, ¿qué ocurrió con ellos? Murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos que ingresaron. Y dice el libro de Hebreos capítulo 3, ¿no? Que ellos andaban vagando en sus corazones. Y yo me enojé con ellos y les juré que no entrarían en mi reposo. Eso ocurrió en aquella ocasión. Entonces, por eso muchas veces es bueno no tener alguna vez este tipo de caída espiritual, de reconocer mi corazón ante el Padre, de sacarte un poco de ese que yo soy un hombre de fe o una mujer de fe, yo soy alguien que confío plenamente en el Padre, jamás dudaré de realmente descubrirme a mí mismo, cómo me comportaré en una situación difícil. Y eso es lo que la Escritura nos mostraba. Bueno, al final le dice versículo 40, estamos 40, el versículo 31, ¿no? Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Imagínense insistentemente. No, yo creo en la palabra, yo estoy seguro que creo en la palabra, esta es la verdad. Y todos le seguían. Y bueno, Yeshua ya no le dijo más nada, ¿no? Tiene que ocurrir las cosas para que pueda despertar. Tiene que suceder. Por eso no es muy bueno nosotros utilizar alguna palabra para decirle a alguien, tenés que tener la fe sin que yo haya experimentado esa fe, sin que yo realmente haya pasado ese tipo de situación. Mejor vamos a orar juntos para que el Padre tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar juntos para que podamos salir de esto. Siempre las personas utilizan alguna enseñanza para querer transmitir la fe a otra persona, pero una enseñanza sin haber experimentado en su vida, sin haber él mismo pasado por esa situación. Por eso la experiencia es la mejor manera de transmitir la voluntad del Padre a otra persona. La experiencia, eso es importante. Amén. Entonces, si el Padre nos permite situaciones difíciles, bueno, vamos a recibirlas, vamos a aceptar, vamos a aceptar para que el Todopoderoso nos dé su gracia y podamos pasar. No tenemos que decir que no me permita, Padre, ninguna situación difícil. ¿Por qué me das esta situación difícil? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué? Vamos a experimentar y si el Padre nos permite superarla, vamos a poder enseñarle a otros cómo superar esta situación. Ya, en el versículo 32 aparece ya Yeshua yendo al lugar llamado Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces, el lugar era el Monte de los Olivos. En exclusividad, este punto era la zona donde ellos preparaban el aceite de oliva, ¿no? Donde prensaban, ¿no? Parece que esta palabra Getsemaní significa prensar, ¿no? O lugar de prensa. Y él dijo, sentaos aquí entre tanto que yo oro. El Mesías, Yeshua, va a hacer una oración, va a clamar al Padre. Antes de eso, acá no está en esta versión de Marcos, pero si uno va a la versión del libro de Juan, en el mismo momento cuando ellos salieron de la cena conmemorativa, Yeshua les da unas explicaciones de varias cosas. Inclusive ellos le preguntan, muéstranos al Padre, le dice, siempre he estado con ustedes, le da la promesa en la casa de mi Padre, en muchos lugares hay la promesa del Ruach HaKodesh. Es muy interesante leer toda esa parte, ¿no? Ustedes de tarea pueden leer todo lo que está en Juan capítulo 14 y 15. Se narra antes de llegar a este lugar de Getsemaní y les habla varias cosas que sería importante entender y conocer para que ustedes puedan saber
qué Yeshua les estuvo hablando antes de ir a orar a su padre y antes de ser capturado por los judíos, ¿no? ¿Cuántas palabras les dio? Entonces, si uno puede decir, si es por recibir la palabra que vas a tener bastante fe, entonces ellos tendrían que tener una super fe aquí. Pero ¿qué pasó? Su entendimiento de ellos estaba enfocado en otro punto. Por más que Yeshua les hablaba, mientras no quiebren ese entendimiento que ellos estaban creando en sus cabezas, esta palabra no funcionaría en sus corazones. Eso es la verdad. Nosotros podemos estar escuchando constantemente la palabra, pero nuestra mente está en otra cosa, en otro punto, en otra perspectiva, ¿no? En otro ambiente, se diría. Como antes yo le decía a unas personas, mi mente está, no sé, en mi casa, en mi negocio, en la actividad que voy a hacer después de que salga de acá, en otras cosas. Entonces esa palabra escuchamos y sí, estuvo muy lindo, la palabra entendí, Yeshua, pero al terminar nuestro corazón se va otra vez hacia otro lugar. Entonces, no, en la hora que venga la situación, no, muchas veces esta palabra no va a funcionar, a menos que se quiebre mi estado, ¿no? Son cosas difíciles lo que estoy diciendo, pero es lo que la Biblia nos está mostrando, ¿no? Y es lo que los apóstoles, los discípulos van a experimentar aquí. Van a tener que experimentar se puede decir, una decepción tremenda, una terrible decepción. Y ahí es donde, para que tengan fuerza otra vez y puedan levantarse, van a necesitar el poder de la palabra. Pero a pesar de eso, fue el mismo Mesías otra vez que les restauró el corazón. Vamos a ver esta nota acá en 32. Sale Juan 14, versículo 15. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua antes de hacer esta oración? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primeramente le dice que si me amáis. Amar, ¿qué significaba cuando nosotros lo habíamos investigado pictográficamente con los jeroglíficos hebreos, ¿no? Nos salió que amar era servir, alabar al Todopoderoso, reunir, decían. Exactamente no me acuerdo muy bien, pero era reunir, servir y exaltar al Todopoderoso. Entonces cuando Yeshua le está diciendo, si me aman, quiere decir, si ustedes logran servirme, ¿cómo se les serviría al Mesías? Guardando todas las cosas que Él les enseñó, siguiendo todos los pasos que Él les mostró. Si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Entonces, se puede decir, si ustedes creen en el Mesías, solamente tienen, o como dicen, en el Mesías tienen que creer nomás. Y lo que Él te enseñó, lo que Él te mostró, lo que Él te dijo que tenía que hacer, no, y eso tenés que dejar nomás, solamente tenés que creer nomás. Pero creer nomás significa hacer todas las cosas que Él le enseñó. ¿Por qué? Hacer todas las cosas que Él le enseñó harían que ellos puedan superar todos los obstáculos que le vendrían. ¿Qué era una de las cosas que Él le enseñó? A confiar en el Rúa, en la palabra, en los profetas, a confiar en lo que estaba escrito. Eso es una de las cosas que Él le enseñó. Entonces, cuando ocurre alguna situación difícil, ¿en dónde se iban a enfocar estos discípulos? En lo que su Mesías le dijo que estaba escrito. Pero está escrito tal parte, está escrito tal parte. Ya estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces el Mesías le está enseñando a ellos a confiar en la palabra, a confiar en lo que el Todopoderoso estableció para su pueblo y para los que confían en Él. Eso iban a hacer si le amaban. ¿Cuál es lo contrario de esta palabra? Si no me aman, no vivan de acuerdo a mis enseñanzas. No hagan las cosas que yo les enseñé. Eso sería lo contrario. Y yo, dice ahí, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y acá en esta versión aparece otro consolador y muchas personas lo han tomado como otro individuo, ¿no? Otro ser, ¿no? Otra persona. Pero nosotros tenemos que captar algo. Yeshua, ¿cómo es que podía consolar o traer esperanza a sus discípulos? ¿De qué manera Él podía traer esperanza, consuelo, seguridad a sus discípulos? ¿De qué manera? La restauración. ¿Y de qué manera podía traer la restauración a los discípulos?
¿Quién da más? ¿Eh? ¿De qué forma? ¿Eh? ¿Enseñando? La besorá. ¿Y qué es la besorá? El evangelio, ¿no? ¿Qué es el evangelio? Promesas. ¿Y que de dónde están las promesas? Los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? ¿Eh? En la Torá. Ahí está. Entonces, ¿de qué manera él podía traer consuelo, esperanza, vida a sus discípulos y a las personas? A través de la enseñanza de la Torá. Que en la Torá aparece la besorá, la restauración, las promesas. Eso era lo que consolaba. Entonces, Yeshua era un consolador a través de la Torá. Pero él era un consolador, una esperanza viva, una esperanza física, manifiesta, si se puede decir, ¿no? Estaba ahí presente con ellos. Pero ahora le está dando la promesa de que va a aparecer otro consolador, otro que le va a traer esperanza, otro que le va a traer también la misma cosa que le está dando, pero ya no va a ser más una manera física. ¿De qué está hablando? Del Rúa. ¿Qué es el Rúa? ¿Qué significa Rúa? Poder, aliento, aire, esencia. Pero ya no vamos a ser un ser en especial, ¿no? Pero la cristiandad la ha convertido en un ser invisible, ¿no? Pero estamos hablando entonces que va a ser un poder que se va a manifestar a través del Todopoderoso y a través del Maestro Yeshua, para que ellos tengan, ¿qué cosa? Consuelo. ¿Y qué es el consuelo que necesitarán en esta lucha que van a enfrentarse? Nuevamente las promesas. Promesa de un reino, promesa de una tierra, promesa de restauración. Entonces le está diciendo, si ustedes me aman, me sirven, van a guardar las enseñanzas que yo le di y va a venir alguien que les va a dar siempre la fuerza. En ese momento de debilidad va a aparecer ese poder. Es el poder que recibe una persona que cree en el Mesías. Nosotros le llamamos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que cayó sobre ellos en Pentecostés. Ese Ruach HaKodesh, ¿de dónde salió? ¿Qué es? Es el poder del Eterno sobre nuestra vida. Por eso fíjense lo que dice acá. Esto les estaba hablando antes de ir a orar. Por eso estamos compartiendo aquí, ¿no? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir esto que la fuerza del Eterno va a estar en la vida de estas personas. Él ahora va a rogar, va a pedir para que el poder del Todo, así como está en el Mesías, como le da fuerza al Mesías para enfrentar al sistema, nos va a dar a nosotros. ¿Se acuerdan cuando Yeshua fue tentado por 40 días? La Biblia dice que él estaba lleno del Ruach HaKodesh, dice. Entonces cuando aparecía el tentador, ¿él qué manifestaba? ¿Qué sacaba? ¿Cómo se defendía? Escrito está, escrito está, escrito está. Aunque estaba teniendo hambre, tenía mucha dificultad, él manifestaba lo que la palabra decía. Amén. Y dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu. Juan 14, 23. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Si ustedes ven más todo este capítulo, yo solamente resumí. Alguien le preguntó, ¿cómo será que se va a manifestar el Padre en nosotros? ¿Cómo sabremos que el Padre se manifiesta en nosotros? Esa es la preocupación de ellos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a ver, comprobar de que el poder, el Rúa del Eterno se está manifestando en nosotros? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo vamos a distinguir? Es la pregunta que queremos saber, ¿no? ¿Y qué le respondió Yeshua? Otra vez. ¿Qué le dijo? El que me ama. Y otra vez, ¿qué era amar? Servir. Reunir. Encontrarnos. En este mismo capítulo dice que va a haber una cosa que le va a identificar como discípulo, que era amor unos a otros, comprensión unos a otros. No es esa arrogancia, esa dureza del corazón o esa mentalidad falsa, ¿no? Sino cuando tengan realmente un deseo, un corazón humilde y sencillo con otros. Existe la persona, lastimosamente los caracteres son cosas que no manejan a nosotros. Tenemos un carácter pesado, ¿no? Pero el que tiene el Rúa del Eterno, el Rúa del Mesías, se manifiesta en su corazón, fíjense ustedes que su carácter va a ir quedando poco a poco fuera y va comprendiendo a las personas.
Va entendiendo por qué es así, por qué es así, por qué se comporta así. Y ya puede renunciar a sí mismo, como decía, negarse a sí mismo. Y aunque tenía ganas de decirle todas sus verdades, prefiere calmarse nomás. Eso es cuando va recibiendo el corazón del Todopoderoso. Entonces, esta es una de las cosas que uno va aprendiendo. Bueno, ¿qué dice acá? Continuamos con esta parte. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Fíjense, y vendremos a él y haremos morada en él. Si dice haremos morada, no, nosotros antes pensábamos que un rúa especial, ¿no? Así, del Todopoderoso y después el rúa, otro rúa, tipo una luz medio azul oscuro y una luz celestito, ¿no? Viene y desciende sobre nosotros, ¿no? El poder del Eterno y el poder de Yeshua desciende sobre nosotros. Y después yo, ¿no? Se infla todo mi músculo. Algo así la gente imagina, ¿no? Vendremos y moraremos. Pero hay que entender bien lo que está hablando acá. ¿Qué es que el Eterno y Yeshua moren en nosotros? ¿Qué es lo que Yeshua vino a traernos? La promesa de restauración. Nos trajo también la restauración en nuestro corazón, porque al morir Yeshua en la cruz, pagó todos nuestros pecados, nos dio la oportunidad de ser parte del reino de Elohim, del pueblo de Israel. Entonces restauró nuestro corazón, puso en nuestra mente, en nuestro corazón, su Torah, sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces ese es su rúa, eso es lo que quedó en nuestro corazón. Amén. Y todo eso, ¿cómo llegó? Porque estaba establecido en las promesas del Padre, era cosa que el Padre quería. Por eso Él decía, las cosas que yo les digo, no las digo por mi cuenta, el Padre me las da. Entonces cuando Él nos hablaba y nos decía las cosas que el Padre le decía, entonces el rúa del Padre estaba entrando en nosotros. Y cuando nosotros recibimos toda esa obra que Él ha hecho, el rúa del Mesías está en nosotros. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Todas estas promesas van a estar en sus corazones. Amén. Bueno, el que no me ama, que dice acá, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que decide rechazar todas las enseñanzas que yo les di, entonces es porque no quiere servir a mi causa. Bueno, continuemos. 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjense lo que aparece acá. Empezó a haber tristeza y preocupación. Y existen varios puntos de vista. Uno es que Yeshua, algunos, por ejemplo, en el cristianismo visto en las enseñanzas tradicionales cristianas, que jamás Yeshua iba a tener temor de nada, porque Él es Dios. Él no va a tener temor de nada. Y ese es un pensamiento que se tiene. Pero la Escritura dice que Él comenzó a entristecerse, ¿no? Así dice, ¿no? O sea, podemos hacerlo simbólico o no, pero dice que comenzó a entristecerse. Porque Él estaba en una forma humana. Porque hay que entender algo. Para ser el que iba a cargar nuestra culpa, para recibir nuestra culpa, tenía que experimentar también nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Como les dije recién, si vos no entendés el sufrimiento de otras personas, no pasaste por esa situación, no puedes después ser un consejero o alguien que le diga, yo te voy a aconsejar porque yo pasé esa situación. Entonces Yeshua sabía lo que le esperaban. O sea, Él confiaba en la promesa del Padre, es diferente, ¿no? Confiaba en la promesa del Padre. Así como cuando nosotros vamos a confiar en la promesa del Padre en las situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que no vamos a tener un corazón con angustia, con preocupación, o sí. No, yo vivo tranquilo, no me preocupo de nada, total, yo confío en el Padre, que pase, que se caiga todo el mundo, que se destruya todo. Igual va a haber en mi corazón una preocupación, y eso hace que me dé más esperanza confiar en el Padre. Y eso le estaba ocurriendo a Yeshua. Fíjense lo que dicen estos textos. Salmos 118. Los salmos siempre reflejan, ¿no? Las vivencias del Mesías. Dice aquí, Salmos 118, 12. Me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante. Pero las destruí a todas con la autoridad del Eterno. Entonces es como decir que yo pude superar todas estas dificultades porque el Todopoderoso ponía la confianza en mi corazón.
Pero eso no quiere decir que el peligro no estaba por ahí. Lucas 9:28 dice, cerca de 8 días después, Yeshua llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Esa fue la primera ocasión también que sale la escritura que él fue y hizo una oración allá en un lugar especial. Nosotros habíamos estudiado esa parte, era el Monte Hermón, donde aparecieron Moisés y Elías y Yeshua se transfiguró. Era una sombra profética del reino restaurado. Y lo vieron Pedro, Santiago y Juan. Pero fíjense lo que habían dicho en aquella vez, lo que ya había acontecido. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Yeshua. Empezaron a charlar con él. ¿Y cuál era el tema de conversación? Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Yeshua de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. El tema ahí era que dentro de poco vas a tener que dejar este sistema, vas a tener que dejar estas cosas. Ya ese era el tema, ya se sabía entonces en aquella época esta charla, Yeshua ya había hablado, pero eso se había hecho cuando él estaba orando y clamando, conversando, ¿no?, con el Padre. Significa que las oraciones muchas veces que Yeshua hacía era para que se determine lo que iba a ocurrir. Es como el momento en que alguien hace un acuerdo, ¿no?, y que iba a suceder algo y en ese momento como que se le confirma o se le establece y él acepta. Pero Yeshua entendió en ese momento, yo voy a dejar este mundo pronto, en ese momento. Pero antes de eso se le mostró, se puede decir, se mostró lo que iba a ser la restauración. Algo así como, no te preocupes por lo que viene, porque vas a superar todas estas cosas. Eso ocurría en el momento en que él hacía esa oración y clamaba. Amén. Ahora, estamos nuevamente en una situación ya más cercana. 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Velad significa estén en guardia, ¿no? Estén atentos. Se puede decir, estén pendientes. Vamos a pensar en el corazón de los apóstoles. ¿De qué será lo que está tan preocupado? ¿Qué será lo que le quebranta? Ellos hasta ese momento todavía no comprendían lo que iba a acontecer con Yeshua. Yeshua sí ya sabía que venían, iba a ser entregado, iba a tener que padecer, iba a tener que estar enfrente de las autoridades, iba a tener que morir. Él sabía eso. Pero él se iba a entregar, él no iba a defenderse. Entonces lo único que quería era que se establezca la voluntad del Todopoderoso. Pero en su corazón había quebranto. Les dice que estén pendientes, estén despiertos. Vamos a esta nota. Mateo 26:38 dice así. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Hasta el punto de la muerte significaría que estoy tan quebrantado que es como que no voy a seguir más. No voy a avanzar más. Entonces, cuando escuchan tus discípulos que vos estás hablando así, tendrían que preocuparse, ¿no? Tendrían que ellos también sentir esa angustia, ¿no?, ese dolor, ese quebranto. Pero ellos todavía no podían identificar muy bien qué es lo que pasaba, aunque Yeshua les estaba hablando así. ¿Qué ocurre acá? Vamos a un Salmos. Un salmo. Dice Salmos 42:6. Elohim mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y Ruth 1:20 también habla de angustia. Y ella le respondió, refiriéndose a Noemí, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En este momento era cuando Noemí sintió también que todo lo que le pasó fue porque el Todopoderoso le puso ahí para quebrantarlo, pero ella estaba regresando a la tierra y esperando la restauración. Estaba esperando ver esas cosas. Por eso decía, yo soy alguien que ha recibido mucha angustia y mucho quebranto. Pero eso no era malo,
Eso era bueno porque estos quebrantos hay que superar, hay que pasar para encontrar la misericordia del Todopoderoso. Y miren lo que dice acá en Hebreos capítulo 5, versículo 8, Biblia K2, ¿no? A pesar de que él era hijo, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos. Amargura, ¿no? A pesar de que era hijo, a pesar de que era consagrado por el Eterno, ¿cómo aprendió la obediencia? Siendo orgulloso, siendo altanero, decidiendo las cosas cada momento, juzgando, criticando. Yo soy el que mando. No, por la obediencia. Por los sufrimientos, ¿no? Aprendió la obediencia. Después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, esto es lo que hablamos al principio. El ejemplo para transmitir la verdad a una persona es que vos hayas pasado por esa situación. Y Yeshua estaba dispuesto a pasar para poder transmitirnos a nosotros la esperanza. Estamos captando lo que está ocurriendo acá, ¿no? Sí. Porque a una vez es difícil para nosotros entender porque nos acostumbramos a que nosotros no tenemos que pasar ninguna situación difícil. El apóstol Pablo decía que creer no solamente, que tener la fe no solamente creer, sino también padecer, dice. Aprender a pasar los obstáculos. ¿Cuándo es que uno empieza a pasar obstáculos, o sea, situaciones difíciles? Cuando avanza. ¿Escucharon siempre esta palabra? Yo prefiero quedarme. Yo prefiero acá nomás. Yo paso, dice, ¿no? Como hay un programa, yo quedo fuera, ¿no? No quiere pasar dificultades. ¿Quién es el que siempre tiene dificultades? El que quiere perseverar. El que yo voy a continuar. No sé qué va a venir más adelante, pero voy a continuar. Ese tiene problemas. ¿Por qué algunos no continúan? Porque hasta acá no. Bueno, en la vida de creencia, en la vida de fe, en la vida de los creyentes en Yeshua, se ha visto mucho esto. El apóstol Pablo habló que algunos decidieron quedarse en el mundo. Algunos me han abandonado, dice. ¿Por qué le habían abandonado al apóstol Pablo? La verdad que daba gusto con el apóstol Pablo mientras él predicaba, mientras él viajaba en todas partes. Pero cuando él fue apresado, fue maltratado, cuando pasaban los años y no había respuesta y él seguía preso, muchos empezaron a dudar, a desconfiar. Parece que no avanza a ningún lado. Entonces, le abandonaron. Imagínense. Por eso es fácil cuando vos sos pastor y tenés toda la comodidad y tenés tu buena casa, tenés tu buena iglesia, tenés tus transmisiones. Ahí sí da gusto, ¿no? Seguirle a la persona. Pero que tal no tiene nada, está preso, ya no puede más hablar fácilmente. Ahí ya no va a dar más gusto seguirle a esa persona. Vamos a buscar a alguien con quien podamos seguir avanzando en el ministerio. No sé si me captan. Entonces, estas cosas ocurren para experimentar, para saber si nosotros avanzaríamos o no. Para saber si es que nosotros lo que seguimos es la corriente, seguimos un personaje o seguimos la palabra. Si seguimos la palabra, nosotros con la situación vamos a avanzar igual, a pesar de todo. El apóstol Pablo tuvo esa situación por no callarse, por seguir con la palabra. Entonces muchos prefirieron, mejor hasta acá nomás nosotros, porque nos puede pasar lo mismo. Entonces, vamos a quedarnos nomás. Ya pues tanto años, quédate en casa. Bueno, sí ocurrió. Bueno, continuemos. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Clamó, ¿no? Clamó. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y aquí parece, a ver, no podemos decir, ok, lleve un año de Mesías la enfrenta a la cosa. ¿Cómo tiene miedo el Mesías? No, ajá, tú. ¿Acaso nos vieron películas donde algunos moriré por la sangre de Jesús? No me importa, denme en balazo. ¿Y cómo el Mesías acaba? Se decepcionó, ves a Yeshua. Así parece, ¿no? Pero esta es la realidad de la humanidad. Esto es lo que prueba que el Mesías estaba cargando nuestras culpas. En la Biblia dice que el Eterno cargó sobre él todas nuestras enfermedades, todas nuestras maldiciones, todas nuestras culpas.
Y él estaba se puede decir, él estaba como un hombre. Estaba como un hombre experimentando el sufrimiento de hombre. Así como nosotros lo estaríamos experimentando. Entonces, para ser el Mesías prometido, para ser el Mesías que va a redimirnos a nosotros, tiene que superar ese quebranto y dolor de hombre. Y entre ellos está también el miedo a morir, el miedo a padecer. Está también eso. Siempre yo les decía que cuando Yeshua estaba en la tumba de Lázaro, ahí dice que él lloró. Algunos dicen que él no era una lágrima de dolor ni de sufrimiento como nosotros tenemos, sino que era un lloro de tristeza. Yo también creía antes así, que por la incredulidad de la gente. Pero en realidad él lloró porque sintió lo que le ocurrió a Lázaro, porque era su amigo, dice, y le apreciaba. ¿Y por qué lloró? Porque tenía, como nosotros, humanidad, ¿o no? Tenía humanidad, por eso. ¿Quién llora? ¿Los ángeles lloran? La canción de un grupo famoso era Los ángeles lloran, ¿no? Pero los ángeles no lloran, ¿no? Creo. No sé, nunca he visto un ángel llorar. Por ahí lloraban, no sé. Por ahí si ustedes vieron o escucharon, me avisan. Pero Yeshua, ¿por qué lloraba? ¿Qué es lo que alguna vez ustedes, sin que nadie les pegue, lloraron? Lloran, ¿no? Una vez se sienten alguna tristeza, ya una vez viendo alguna serie muy, muy triste, de repente me veo que está cayendo lágrimas, me pesa, ¿no? Alguna vez alguna situación me pasó en la vida y me emocionó tanto y lloro, caí. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no caen, también. Entonces nuestro Mesías nos estaba enseñando que Él estaba padeciendo, pasando, experimentando todas nuestras debilidades. Y tenía que superar eso. Hasta ese pensamiento de esta situación, si fuese posible, esta hora que me va a acontecer, que pase. Si fuese posible, si hay otra opción. Si Él está pidiendo, si hay otra opción. Pero Él no quiere que se haga su deseo. Quiere que se haga la voluntad del Padre. Que lo que el Padre estableció. Por eso la oración es para establecerse con el Padre, para que se establezca un decreto. Está ahí estableciendo. Bueno. Aquella hora. 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Acá dice, aparta de mí. Bueno, Abba Padre, ¿no? ¿Qué significa Abba? ¿Quién sabe qué significa Abba? Abba. Padre, papá, padre. Abba, padre. Como decir algo supremo, algo con autoridad, soberano. Como, ¿sí? Algo soberano. El que tiene todas las decisiones. El Abba. Nosotros fuimos hechos hijos del Abba. Clamamos, dice Abba Padre, decía una parte en Gálatas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué clamamos? Clamamos al soberano, el que tiene todas las decisiones, el que establece todas las cosas. Sería así, ¿no? Por eso prefirieron ponerlo así, ¿no? Dejar ahí esa palabra al traducirlo. Decía Abba Padre, al que tiene todas las decisiones, soberano de todas las cosas, son posibles para ti. Todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, fíjense, no lo que yo quiero. ¿Yo quién es? ¿Quién es yo? A ver, identifiquen pues. ¿Quién es yo acá? ¿Seguro? ¿Verdad? No lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quién es tú? El que tiene todas las decisiones. Entonces, Yeshua sí o sí se está sujetando al que tiene todas las decisiones.
al Abba, al soberano de todas las cosas. Se está sometiendo. ¿Se puede decir así o no? Él se está sometiendo, se está sujetando al que tiene todas las decisiones. Eso es lo que nosotros estamos viendo al ver estos textos. Tú, yo. Yo, tú. Tú, yo. Yo, tú. Yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ellos. Bueno, estábamos viendo este punto que es muy importante. Porque, como decía el texto de Hebreos, para él poder ser nuestro Redentor, tuvo que sujetarse, tuvo que someterse. ¿Se acuerdan? Vamos a usar el ejemplo de Moisés. ¿Quién era Moisés antes de 40 años? ¿Quién era Moisés? Príncipe de Egipto. ¿Qué quiere decir? Él estaba en el palacio. Él estaba viviendo ahí con todos los lujos, con todas las comodidades. Pero un día él recibió un llamado de su pueblo, y quiso liberar a su pueblo. Quiso usar su fuerza, su manera, su poder de príncipe. ¿Y le resultó? No le resultó. Tenía el corazón de hacer el llamado a la voluntad del Padre, pero como príncipe. Entonces no pudo lograr su objetivo. Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir? Tuvo que despojarse, de renunciar. Después de que cometió ese crimen, mató a soldados, huyó. ¿Dónde huyó? Al desierto. Escapó, dejó todo. Y ahí en el desierto él tuvo que ser un pastor. Experimentaba, ¿no?, lo que es cuidar delicadamente a las ovejas. El Padre le enseñó ahí cómo tiene que ser para poder ser un libertador de su pueblo. ¿Cuánto tiempo él aprendió ese servicio, ese trabajo de pastor, de apacentador? ¿Cuánto tiempo? 40 años. Sí. Desapareció toda esa mentalidad de príncipe. Desapareció toda esa mentalidad de guerrero y se convirtió en un humilde pastor que ni siquiera podía hablar bien. Perdió hasta el habla, ¿no? Y en ese momento el Padre le llama como libertador. Le escoge, pero ahora sí estás listo. 80 años ya tenía. Ahora sí puedes ir a ser libertador. Experimentaste ya lo que es apacentar, lo que es valorar. Inclusive cuando una oveja se le había descarriado, ¿no?, él se fue a buscarla a esa oveja entre montañas y ahí se encuentra con el Padre, ¿no? Ahí le aparece con la zarza ardiente. Entonces Yeshua también estaba experimentando eso. Él tenía que despojarse de todo lo especial que podía haberse sentido y tenía que estar en lo más humilde y sencillo. Por nosotros, para nosotros. ¿Por qué Moisés tenía que experimentar todas estas cosas? Por su pueblo. ¿Por qué dejó el palacio? Por su pueblo. ¿Por qué se convirtió en un humilde pastor? Por su pueblo. Amén. Bueno, vamos a la nota 36. Algunos salmos que hablan. Acá Yeshua pide que le libren de una copa. La copa tiene varias representaciones en la Escritura. Habrán visto varias partes, ¿no? Y en una de esas representaciones es juicio. Juicio, castigo. Vamos a ver lo que dice. Salmo 75:6. Dice la copa, ¿no? Elohim, versículo 7. Dice, Elohim es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Pues el Eterno sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. En señal de juicio se derrama esa copa para los malvados, para los rebeldes. Miren lo que dice en Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este es a Yeshua cuando está haciendo la oración, ¿no? Y estando en agonía, acá dice que estaba en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
No sé si esto significa que eran gotas de sangre, porque ahí no dicen que eran gotas de sangre, ¿no? ¿O sí? Aparentaba, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Eran como grandes gotas de sangre. O sea, está comparando como si fueran un sudor intenso. Quiere decir que Yeshua estaba en una tremenda agonía. Bueno, y ahí que aparece, fíjense lo que aparece ahí. Acá arriba decía, le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Necesitó venir un ángel para fortalecerle al Mesías? ¿Así dice ahí o no? ¿O Lucas se equivocó? ¿Por qué un ángel tiene que fortalecernos? ¿A alguna persona le apareció ángel alguna vez en la Biblia? A Daniel le apareció un ángel, ¿no? Cuando él oraba, ¿no? Señor, por favor, mi pueblo se apartó de la verdad. Ya se cumplieron los 70 años. Por favor, clamaba y ¡fum! Aparece un ángel. Daniel le dio promesas, le dio esperanza. Tus oraciones han sido oídas, han sido escuchadas. Y empezó a darle todos los decretos. ¿Esa oración tuvo fuerza o no? ¿Se dan cuenta del poder que tiene la oración? Muchas veces no le damos tanto valor por el poder que tiene. Cambia decretos, establece normas, pacta promesas. Acá vino un ángel también a darle fortaleza a Yeshua. Fue enviado ese ángel. No te preocupes, superarás esto, pasarás estas cosas, sigue adelante, sigue tu tarea. ¿Necesitaba Yeshua un ángel? La pregunta. No sé yo, pero aquí aparece que apareció un ángel y le fortaleció. Y su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque una vez más le estoy diciendo, él estaba experimentando todas nuestras aflicciones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cuando estamos en una situación muy difícil? Apoyo, fortaleza. Había alguien que oraba también, Cornelio. Era centurión romano, oraba, dice. Tal vez estaba clamando para que el Padre también le revele qué es lo que tiene que hacer para servirle. Y la Escritura habla, el libro de Hechos, capítulo 10, que le aparece un ángel. Cornelio, tus oraciones han sido oídas. El poder que tiene la oración. ¿Tiene poder o no? Para crear decretos allá en lo alto. Se decretó que busques a un hombre llamado Simón. Este ahora está viendo estas cosas. Y él te va a hablar, ¿qué le dijo? ¿Qué le iba a hablar? Palabras por las cuales serás salvo. Quiere decir que el clamor de Cornelio que era, yo quiero salir de este sistema, quiero conocer la verdad, quiero saber cómo es ser parte del reino restaurado, si es que existe un reino restaurado. Quiero entender. Y hasta un ángel apareció. Estamos hablando de esto de Cornelio, pero ¿de quién estamos hablando nosotros? Yeshua. Entonces, ¿Yeshua necesitaba un ángel? La pregunta otra vez. Acá dice que se le apareció. ¿Por qué? Porque él estaba ocupando nuestro lugar, experimentando nuestros dolores. Varón de dolores, dice. Experimentando nuestro sufrimiento. Y también necesitaba, según la Escritura, quien le dé fortaleza. Amén. Bueno, sigamos. Isaías 51, 17. Nueva traducción viviente. Despierta, oh Jerusalén, despierta. Has bebido la copa de la furia del Eterno. Has bebido la copa del terror. Has vaciado hasta la última gota. Entonces, ¿quién tenía que beber la copa de furia del Eterno? Acá dice, ¿quién dice ahí? El pueblo, ¿no? Despierta, oh Jerusalén. El pueblo. ¿Para quién está preparada esta copa de la ira? Para el pueblo, porque el pueblo se ha apartado de la palabra. Después dice Isaías 51, 22, esto dice el Eterno soberano, su Elohim y defensor. Miren, yo les quité de las manos la copa aterradora, ya no beberán más de mi furia. Son promesas, todo lo que aparece en Isaías 50, 55, 58, 60, son promesas de tiempos mesiánicos, son promesas de obra que hará el Mesías.
restaurará, resplandecerá su luz, nos rescatará, nos dará su mano. Todas son promesas. Nos está preparado para nosotros una copa de ira al Eterno para descargar sobre nuestras vidas, pero está preparado también alguien que va a cargar. Isaías 53 habla que alguien iba a cargar nuestras culpas. También habla que iba a ponerse tras sus espaldas todos nuestros pecados. Se le está preparando así al Mesías. Eso estamos viendo acá en la Escritura. Imagínense la bendición que como pueblo, al aceptar ser parte del pueblo escogido, Yeshua estaba pasando por nosotros. Por eso es que nosotros recibimos esta obra tan maravillosa en nuestras vidas. Y por eso es que aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador y nuestro Redentor, por todas estas cosas que ha hecho. Amén. Y por eso le consideramos como Mesías de Israel, el que va a venir a establecer el reino. Amén. Sí, que va a restaurar todas las cosas, por lo que ha hecho, por sus méritos, por su hazaña. Y porque fue elegido, fue ungido. Para ungido significa elegido. Y para ser elegido es porque reuní requisitos. Bueno. Continuamos. En Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Pero esto ya habla para tiempo futuro. Recuerden que para este tiempo ya el Padre estará recogiendo a sus escogidos. Pero una vez más habla que va a ser derramado 7 copas de la ira de Elohim para los últimos tiempos. De esto es que nosotros nos hemos librado. Amén. El Padre nos libró de esto. También tenemos, esto puse, la copa de la salvación y la copa de las oraciones. Hay otras partes que la copa también representa la salvación. Cuando Yeshua levantó una copa que representaba la redención, ¿no? Porque las copas son generalmente pactos, alianzas, acuerdos. Y había también una copa que era las oraciones de los santos, ¿no? Dice en la Escritura. Entonces, Yeshua está diciendo, entonces, si es posible, pasa de mí, aparta de mí esta copa. ¿Qué copa sería? La copa de la ira, que iba a descargar sobre la ira que estaba preparado para el pueblo. ¿Por qué el pueblo necesitaba, por qué el pueblo iba a recibir la ira del Todopoderoso? Porque había rechazado todo lo que el Padre le había dado. ¿Se acuerdan cuando Yeshua se puso arriba y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise socorrerte como gallina a sus polluelos y no quisiste? Mas va a venir la hora en que ya no vamos a poder decir nada. Así estaba hablando. Muchas veces quisieron abrirle el entendimiento al pueblo y el pueblo se cerró. Y se venía un juicio contra Jerusalén, contra Judá, contra todos los judíos. Se venía una ira. Ellos iban a ser dispersados. Tremenda cosa. Pero aquellos que hayan podido recibir esta promesa iban a ser libres. Iban a poder salir. Van a poder experimentar el poder del Padre. Bueno, nos quedamos en 37. Vino luego y los halló durmiendo. Esto es lo que Yeshua estaba clamando al Todopoderoso. Estaba clamando él. A mí me interesa mucho que nuestro maestro, cuando nos enseña acá a través del libro de Marcos, fue un líder que se sujetó al Eterno. Se sometió al Eterno, se entregó, se puede decir también se humilló, se despojó como hombre para cargar nuestras culpas. Eso estaba haciendo. ¿Podía él escaparse de ahí? ¿Podía salir? No, yo no voy a seguir estas cosas. Inclusive cuando después vamos a ver cuando va a estar siendo sentenciado, se le va a dar la oportunidad, defiéndete, di, que te acusan, él renunció. Se puede decir, aceptó los designios del Eterno. El Eterno decidió que así yo pase, voy a pasarlo. Esperando la promesa de resurrección. A ver, yo me quiero meter en la mente del Mesías. Si yo sé que si me matan, no se preocupen, voy a resucitar. Yo estoy convencido, 100%. No voy a tener tanta aflicción, tanta desesperación. Yo tengo la fe de que voy a resucitar por la promesa del Mesías, pero necesito
pero Yeshua está experimentando ese quebranto de hombre. Y necesito superar eso. Y para superar eso, tengo que aceptar los designios del Padre. Porque si dudo un poquitito, y si por ahí no resucito, no, mejor me escapo. ¿Sí o no? Mejor me escapo. Si dudaba un poquitito, no, y por ahí no resucito. No. Estoy convencido creo que voy a resucitar, creo. Pero ¿y si por ahí no? Para asegurar, no, mejor acá voy a aprovechar y escapo. Pero él estaba con ese quebranto de que vas a morir, te van a matar. Ahí la promesa de que te vas a levantar, en los escritos está, vos sos el Mesías, vos trajiste la palabra, vos trajiste el consuelo a todos, vos tenés que experimentar eso que enseñaste. Vos tenés que superar ese temor. Y para superar ese temor, aunque te digan, defendete, decía algo y te vamos a librar de la muerte, tenés que aceptar los designios del Padre. El Padre te entregó. Aceptá para que cumpla en ti su promesa. Y después eso vas a poder transmitir a los demás. Ahí ya todos iban a creer. Por eso después los apóstoles entregarían su vida por el Mesías. Antes no. Antes cuando a Pedro le dijeron, tú eres... Yo no le conozco. Le negaron. Acá mismo, acá que va a ocurrir dentro de poco. Van a correr como gallinas. Todos se escandalizaron. Se van a ir todos. Uno va a defender porque él va a querer defender su orgullo. ¿Se acuerda de Pedro? Yo no te negaré. Entonces él va a querer, ese orgullo va a querer defender. Pero cuando vio que no soluciona nada, que al final el Mesías es atrapado, corre también. Corre. Esa es la realidad. Nuestro Mesías está pasando esa situación por nosotros, para nosotros, experimentando nuestro ser, entregándose, nos está renunciando. Pero muchas veces nosotros creemos, ¿no? Sabemos, es la verdad, pero por las dudas nomás mejor a huevita, a cañita. No, porque apenas iba a decir cierto. No viene esa duda, ¿no? Entonces él tenía que experimentar. De lo contrario, nadie iba a creer en él. Fíjense que si él es entregado, al ser atrapado y condenado, ya los discípulos entendieron, no es el Mesías. Al morir, peor todavía. Al morir, ahí ya murió. Entonces este no era el Mesías. Lo único que podía ocurrir para que todo lo que el Mesías enseñó tenga poder es la resurrección. Pero ese es otro tema. Estoy spoileando. Eso todavía no estamos hablando acá. Acá estamos hablando todavía de... Yeshua todavía está en el momento de quebranto y desesperación. Y él está en esa situación y viene ahora, ¿y qué pasa? Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una hora estuvo orando con el Maestro, con el Todopoderoso. Con el Todopoderoso, porque al Abba Padre le oraba. Una hora estuvo orando, clamando. ¿Y sus discípulos qué hacían? ¿Por qué dormían sus discípulos? A ver, ¿quién entiende? ¿Por qué dormían? Estaban cansados, ¿no? ¿Alguna vez ustedes estuvieron en una situación así muy desesperante? Por ejemplo, tienen a un pariente enfermo que no saben qué respuesta va a ocurrir y les da ganas de dormir. No, ustedes están ahí despiertos o algo ocurrió alguna vez alguna cosa y ya es la madrugada y no duermen. ¿Ocurre o no? ¿Por qué ellos dormían? No tenían la carga del Mesías. Ellos no estaban en esa mente. No, pero Yeshua, ¿qué les dijo? Por favor, estoy muy triste, les dijo, ¿no? Estoy muy quebrantado hasta la muerte. Voy a ir a orar al Padre y quiero que ustedes velen, o sea, que se queden despiertos, no se vayan a dormir. Como que me acompañen. Es como, no quiero sentirme solo. Estén conmigo ahí. ¿Está bien? Sí, no, ¿cómo no, maestro? ¿Se van? Okay. Esa es nuestra naturaleza, nuestra realidad. Muchas veces no podemos nosotros entrar en el sufrimiento. Intentamos, pero muchas veces no podemos. Eso es lo que el Mesías nos está haciendo, le está haciendo entender a ellos y nos está haciendo entender a nosotros. No nos quebrantemos. Si los apóstoles, los discípulos no podían, no nos quebrantemos si aún una vez no podemos nosotros. ¿Me entienden? ¿No? Ellos no pudieron. Pero eso no quiere decir que está bien, sino que somos así. Somos débiles. Y les va a decir, velad y orad para que no entréis en tentación, dice. Para que no entréis en tentación. Eso quiere decir, en las situaciones difíciles, estén pendientes y clamen.
Estén pendientes y clamen. Oren, oren. Para que... esto quiere decir miren que cuando hay pensamientos así que te está llevando en contra de la verdad o hacia otro lado, no haya fácilmente dormirte. Podemos hablar de un sentido espiritual también. Dormido es la persona que está volando en otro mundo, ¿no? Ya su mente está a otra parte. No, miren que nosotros estamos compartiendo estos estudios porque para mí es muy importante la enseñanza del maestro. Si nosotros nos hacemos llamar creyentes en Yeshua, son estas cosas lo que tenemos que escudriñar y entender. Y una de las cosas que tenemos que saber es que el sistema, el mundo, nos duerme demasiado. Con tantas cosas. Podemos estar acá, allá, allá y dormimos y ya estamos perdidos. Entonces Yeshua le está hablando. El mundo les va a rodear, les va a atrapar para que les atrape. Eso es caer en tentación. Ustedes estén despiertos y clamen, oren. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si el cuerpo es débil. Si nosotros sabemos que somos débiles físicamente, entonces lo único que nos queda es estar pendiente. Estar pendiente. ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos saber? Pero fíjense una cosa. Yo una vez le pregunto a algunas personas, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué así? Y algunos me dicen, y no pude, estaba en otra cosa. Pero me dicen con una forma tan tranquila que uno puede notar que está como estos discípulos. Su mente está a otro lado. Yo me sentiría desesperado. Algunas veces yo por la vida de algunas personas, hermanos o hermanas, si estaría en su situación, me desesperaría, ¿no? Pero claro, no estoy en su situación, ¿no? Pero algunas personas están tan tranquilas que se puede decir que están durmiendo, porque no están sabiendo lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. ¿Ustedes creen que después de unas horas ellos van a estar tranquilos? Después de esto ellos van a estar corriendo, perseguidos, atrapen a los apóstoles, quiero muertos los apóstoles. Todos no van o pata la paz. Entonces Jesús le está hablando de eso. Ustedes no saben lo que les espera. No comprenden. Muchas veces nosotros estamos en ese ambiente, ¿no? Eso no es como, entonces el pastor quiere que andemos quebrantados, desesperados. Pero la Escritura nos habla así. Recuerden que el libro de Marcos era para darle otra esperanza. Muchos estaban viviendo quebrantados, sin esperanza en aquella época. Para salir otra vez de eso era. ¿Y cuál era el consejo? Por ejemplo, imagínense que llega la carta de Marcos justo a un grupo que está siendo rodeado por romanos y tal vez mañana van a ir al Coliseo Romano. Nuestro maestro había enseñado a sus discípulos que velen y oren. Hermanos, vengan acá, vamos a orar, vamos a clamar. Vamos a advertir a nuestros hermanos de allá que dejen de estar cómodamente, que busquen la verdad, que busquen la palabra, que se reúnan, que aprendan la Escritura, que busquen a otro hermano, que estén pendientes de las cosas del Eterno. Eso harían, ¿no? Esto enseñó nuestro maestro a sus discípulos. ¿Y nosotros qué hacemos? Disfrutamos este mundo corrompido. Este mundo que nos está cada día rodeando más. Nos estamos involucrando con él y poco a poco lo que se relaciona con el Eterno se va desapareciendo de nuestras vidas. Va saliendo. Entonces por eso decía, miren, pueden caer en la tentación. A sus discípulos le habló. ¿Acaso hace poco ya no cayó uno, Judas? Fue engañado. Fue engañado. Y ocurriría. Más adelante cuando empecemos a ver, ocurriría con ellos. Bueno, tenemos que terminar. El Espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Qué es el Espíritu? Es la revelación del Todopoderoso a tu vida. Vos estás dispuesto a hacer. Miren que estamos dispuestos nosotros a seguir al Padre. ¿O no? Si todos ustedes hoy vinieron aquí, se congregaron aquí, es porque están dispuestos a servir al Padre. ¿Sí o no? Pero, ¿qué dice? La carne es débil. Nuestra vida es débil. Mañana o pasado mañana puede ser otra la historia. ¿Es así o no es así? Puede cambiar. Ahora sí, estamos dispuestos, seguiremos hasta el final, decían los israelitas. Después, queremos volver a Egipto. Queremos volver a Egipto. Cambió su mentalidad. Así. Eso tenemos que considerar y entender. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Nuevamente fue a orar Yeshua. Por favor,
queden acá, velen, estén despiertos, ya les advirtió, no caigan en tentación. Yo sé que la carne es débil, pero estén pendientes. Al volver, versículo 40, otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no había quien, no sabían qué responderle. Con mucha vergüenza estaban, no sabíamos qué decir. Ya nos advertiste, nos dijiste que oremos, que no caigamos en tentación. Jaro, ya apoyé. Él era de Betania, ya no pillaste todo, ya caímos, ya así somos. Bueno, ella está su decorada. Les dejó otra vez ahí. Acá no dice que le dijo más nada. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez. Se fue otra vez, Yeshua oró 3 veces. Y les dijo, dormid ya y descansad. Ahora sí duerman y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hasta acá todavía ellos no estaban captando qué es lo que iba a ocurrir. Pero a partir de ese momento se le iba a ir el sueño. A partir de aquí, ahora le dice, duerman ya, ahora sí pueden dormir tranquilos, ya está ya. Pero a partir de ahora ya no van a tener más sueño. Va a ser entregado, dice acá, en manos de pecadores. ¿Qué entendemos nosotros cuando escuchamos pecadores? Manos de pecadores. ¿Qué es pecadores? El que tiene pecado en su corazón y se vaya al infierno, como habíamos aprendido siempre. Personas que se oponen a lo que establece la palabra. Lastimosamente, acá pecadores eran los que se oponían a la voluntad del Padre. Personas que estaban haciendo lo opuesto a la voluntad del Padre. Ese es pecadores. A eso se le considera pecador. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Se acerca el que me va a entregar. Y vamos a ver estos textos y terminamos. Miren lo que Juan hablaba también de algunas cosas que le había dicho Yeshua en ese momento. Versículo Juan 14:30 dice, no hablaré ya más mucho con vosotros. Esto no está ahí en Marcos, pero aquí completa. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, acá lo que venía era Judas Iscariote con los líderes religiosos, con la guardia de Judá del templo. Ellos lo que venían para apresarle a Yeshua. Pero Yeshua está diciendo que ¿quién viene? Príncipe de este mundo. Quiere decir que este sistema, estos gobiernos, estas entidades que se oponen a la voluntad del Padre, son manejados por un ser espiritual, que se llama príncipe de la potestad del aire en el libro de Efesios. ¿Sí o no? O sea, mira, acá estaban políticos religiosos. Acá se van a involucrar políticos y religiosos. Todos estos políticos religiosos que empiezan a manejar el sistema, el mundo, para controlar y establecer sus reglas, sus maneras, no son ellos. Había sido no son ellos. ¿Quiénes son? Son manejados. Ya el profeta Daniel había dicho que el príncipe de Persia, el príncipe se enfrentó con Miguel, dice. ¿Cómo el príncipe de Persia se va a enfrentar con Miguel el ángel? Estaba hablando de un espíritu que controlaba al imperio persa. Y empezó a haber una guerra espiritual. Aquí también entonces es un poder espiritual lo que está controlando el sistema político muchas veces, el sistema religioso también. A eso es que nosotros nos enfrentamos. A eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando. No es cuerpo, no es carne ni sangre, dice, ¿no? Sino potestades, principados, ejércitos espirituales, opositores al Mesías. Entonces, a sus seguidores, ¿cómo se les llama? Pecadores. Esos son los pecadores. Siguen esta corriente. ¿Quieren entrar ustedes en esta lista? ¿Quieren ser parte de estos que siguen a esta fuerza? No, ¿verdad? Entonces, no tengan nada que ver con ellos. Bueno, entonces eso Yeshua hablaba acá. Después,
mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Para que el mundo me conozca, dice, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que el Padre dice, que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos. O sea, yo voy a entregarme. Yo no voy a sujetarme al sistema. Muchas veces ellos querían que Yeshua haga, no diga más esto, no le enseñe esto, no hables esto. No, yo me voy a entregar. Yo no voy a unirme a ellos, no voy a juntarme con ellos, voy a entregarme. El mundo va a conocer entonces, esto va a cambiar el mundo. Y Juan 15:1, esto también les dijo en ese momento estaba hablando de este capítulo tan importante, ¿no? Juan 15:1. Yo soy la vid. ¿Qué es la vid? Israel restaurado. Israel restaurado en aquel momento se encontraba en la vida de Yeshua el Mesías. Israel como tierra no estaba restaurado. Israel restaurado era el Mesías, porque él hablaba la Torá, los profetas y la palabra. Por eso dice, yo soy la vid, el árbol de uva, ¿no? ¿De uva? Sí. Yo soy la vid. La vid en la escritura representa el pueblo de Israel, ¿no? Dice, Israel restaurado, verdadera. Y mi padre dice, es el labrador. Esto está en Isaías capítulo 5. ¿Quién es el padre de la vid verdadera? Y Jesús dice, yo soy la vid, el eterno, el todopoderoso. Así está saliendo aquí en la Biblia. Todo pámpano, ¿qué es pámpano? Son las ramas que sale de la vid. No sé, las ramas, ¿no? Las ramas, se puede decir rama. Esos representan, se puede decir las tribus de Israel, los miembros, las personas, nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta palabra está hablando antes de que venga Judas Iscariote, que era un pámpano. Era una parte de la rama, porque ¿cuántos discípulos eran? 12. Los discípulos representan los pámpanos, las 12 tribus de Israel representan los pámpanos, la vida de Israel, y Yeshua es Israel restaurado. Y ahí viene un pámpano que está seco, que está podrido, va a ser cortado. ¿Sí? Está diciendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es limpiar? Vosotros estáis limpios. ¿Qué es estar limpio? Podados. ¿Ustedes alguna vez vieron cómo se trabaja por la vida, así por los viñedos? Se tiene que podar, ¿no? Entonces una vez que está bien podado, este está lindo, ya puede tener buenos frutos. Ustedes ya están bien podados. Vamos a cambiar por limpio por podado. Y cuando se poda algo, ¿qué se hace? Hay cortes, hay quebranto, hay dolor, hay sufrimiento. Entonces, ¿quieren ser limpios? Voy a aclarar más así. Entonces, ustedes ya están limpios, ustedes ya han comprendido esto, aunque ellos todavía, ¿de qué está hablando? Ustedes ya están limpios. ¿Cómo es que están limpios? Dice ahí, vosotros estáis limpios, podados por la palabra que os he hablado. Todo lo que han escuchado de mí va a funcionar. Ya les dejé listo, ahora va a salir de ustedes fruto. Y el apóstol Pablo en Gálatas habla que es fruto. ¿Sí o no? ¿Qué son los frutos espirituales? ¿Qué es lo que tiene que salir, manifestarse en el corazón de un creyente? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que en mí no permanece, ¿qué dice ahí? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Está aplicando bien. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Con esta palabra, Yeshua se estaba despidiendo de ellos. Ustedes permanezcan nomás en mí. Pero justamente en ese momento, ¿qué iban a hacer ellos? ¡Rajemos, Quito! Todos iban a correr. Pero
recuerden que iba a venir después otro consolador que le iba a recordar todas estas palabras. Yeshua sabía, ya les advirtió que iba a ocurrir eso, ya le dijo a Pedro que le iba a negar todo, ya les dijo sus debilidades carnales. Pero llegará el momento en que estas palabras van a funcionar. Pero había uno que era un pámpano seco, este ya no tenía solución. Ese iba a ser cortado y echado. En ese momento yo no sabía de qué estaba hablando, pero era de Judas, ¿no? Después se iban a dar cuenta, había soy de Judas lo que estaba hablando. Después iban a darse cuenta que era él. Y Judas fue cortado y fue echado. Bueno, finalmente Yeshua es arrestado. Pero eso vamos a compartir el próximo Shabbat. Vamos a ver, que no se pierdan. Tengan atención. Vamos a hacerlo. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.